Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo español de manera más lenta y comprensible para que puedan practicar su español y su escucha de español. En el episodio de hoy tengo una nueva anécdota de obsesión. Siempre estoy contando sobre diferentes obsesiones que tuve en esta vida y la de hoy creo que es una de las más relevantes en mi vida, curiosamente. Porque creo que es una de las primeras obsesiones que tuve, considerando que era bastante pequeña. Era realmente una niña, una nena, diríamos en Argentina, cuando esta obsesión surgió. Esta obsesión es Twilight, o en español decimos crepúsculo. Crepúsculo. Bueno, yo vi la película de Crepúsculo por primera vez cuando tenía 10 años, creo. Creo que tenía 10 años. Con mi mamá siempre mirábamos muchas películas. Siempre nuestra actividad favorita, bueno, con mi mamá y con mi familia, pero especialmente con mi mamá, mirábamos muchas películas y con mi mamá especialmente películas de fantasía. Nos encantaba mirar esa clase de películas donde hay cosas sobrenaturales. Así que mi mamá me dice, escuché sobre una película de vampiros, me dice, pero es vampiros, pero es diferente. No sé si es como las películas donde cazan vampiros. Es una película donde el vampiro no es tan malo o algo así. Y yo dije, ok, no sabía qué iba a ver, pero íbamos a mirar. Cuando era chica, siempre mirábamos un mínimo de 3 películas todos los fines de semana con mi familia. Entonces, cuando compramos Crepúsculo, creo que ya estaba la segunda película de Crepúsculo. Así que vimos Crepúsculo y Luna Nueva en el mismo fin de semana. Acá en Argentina es muy común comprar las películas ilegales, o era común mientras yo crecía. Las películas originales son extremadamente caras para la situación económica de mi país. Y yo me acuerdo que cuando era chica con mis papás íbamos y comprábamos como una promoción en estos lugares donde vendían las copias de los DVDs y era 3 por 1, o sea, pagabas uno y te llevabas 3 o 2 por... no me acuerdo exactamente, pero la promoción incluía 3 DVDs, copias ilegales, y todos los fines de semana con mis papás íbamos y comprábamos 3 películas. Entonces, durante mi infancia siempre miré 3 películas todos los fines de semana. No teníamos cable con mi familia. Eso puede explicar un poco por qué comprábamos tanto. No teníamos cable y no teníamos internet tampoco. Así que había que encontrar entretenimiento de algún lado. Así que comprábamos películas. En una de esas películas que compramos estas de Crepúsculo. Ok. Empezamos la película y es que yo me acuerdo de mi reacción. Yo me acuerdo de pensar, wow, poesía. Como creo que Crepúsculo empieza con Bella narrando
sobre la idea de morir, que nunca le había dado demasiado pensamiento a la muerte y que si moriría sería en lugar de alguien a quien ama. Y yo dije, wow, profundo. Tenía 10 años, así que me había parecido como un muy buen inicio. Y mientras avanzaba la película, yo me acuerdo de sentir un montón de emociones. Yo estaba como, me encanta el romance imposible, me encanta. Ya mi película anterior favorita, la que miraba todo el tiempo, era La Bella y la Bestia, de Disney, que tiene un poco de eso, de amor complicado. Incluso siento que Bella, de La Bella y la Bestia, hasta es un poco similar a Bella de Crepúsculo. Su nombre, su estética, y tenemos a una bestia como el interés romántico. En mi cabeza de una niña de 10 años era perfecto. Era como una versión más adulta de lo que ya me gustaba. No sé exactamente qué fue lo que generó tanta serotonina en mi cabeza, pero me obsesioné. Yo vi las 2 películas e inmediatamente la volví a mirar. O sea, me había gustado tanto que al otro día volví a poner el DVD y dije, la voy a volver a ver. Y la volví a ver, y la volví a ver. Y no podía parar de verla, no podía, o sea, es que no me cansaba, no sé por qué. Incluso hoy en día no lo entiendo. Hoy en día me gusta volver a ver esta película. Y yo sé que no es la mejor película del planeta, que tiene un montón de errores, que hay un montón de cosas extrañas, pero creo que es un poco como un fenómeno mundial, como el furor, la energía de los fanáticos de Crepúsculo era abrumante, era grande. Había muchas chicas exactamente igual que yo, completamente obsesionadas con estos personajes, con este mundo, con estos vampiros. No sé por qué se generó eso y me gustaría saber si ustedes también fueron parte de este mundo de fanáticos. Pero bueno, yo todo el tiempo la estaba mirando constantemente. Me acuerdo que fue como un proceso como de más de 1 año o 2 años donde yo la miraba para irme a dormir todos los días. Y incluso tenía en la computadora como descargada una versión que era con el español de España. Entonces miraba la versión que tenía el español latino y miraba la versión que tenía el español de España. Y yo había memorizado los diálogos en las 2 versiones. Yo había memorizado los diálogos en 2 versiones de español de la misma película. Y es muy curioso, pero me acuerdo que en mi computadora, como no tenía internet, lo que sí tenía eran muchos programas para jugar en la computadora. Y lo que tenía era un programa de edición de video, también tenía Photoshop. Entonces, mis primeras ediciones de video, sin saber que mi futuro iba a ser audiovisual, era agarrar la película de Crepúsculo y diseccionarla en el editor de video. Y al hacer eso aprendí muchísimo sobre cómo funcionaban las escenas en el cine. Me acuerdo de encontrar errores en la filmación al diseccionarla en la edición y al haberla visto tantas veces a la película. Me acuerdo de jugar con las escenas, de crear mis propias ediciones.
Me acuerdo que con mis amigas lo que hacíamos era hacerle un doblaje al audio, es decir, cambiar el audio, grabar un nuevo audio y ponérselo por encima a la película. Entonces, en algunas escenas donde Edward está hablando con Bella, yo cambiaba el audio y decía cosas graciosas como Edward le decía a Bella, ¿querés un choripán? Y a mí me parecía un humor de primera. Un choripán es un sándwich de chorizo, muy argentino, muy comida callejera argentina. Y no sé, hacía cosas así, pero es muy gracioso cómo desarrollé mis habilidades audiovisuales un poco a una edad muy temprana, muy joven, gracias a Crepúsculo. O sea, gracias a mi obsesión con esa película. Pero sí, yo me acuerdo que no es exactamente una película para una niña. No sé, a mis papás no le parecía extraño, por algún motivo, y me dejaban que la remirara constantemente. Y había cosas que, por ejemplo, yo no sabía qué eran. Cuando Edward le dice, eres como mi marca personal de heroína a Bella, yo dije, ¿por qué le dice heroína? Porque heroína en español no es solo la droga. Yo no sabía que existía una droga que se llamaba heroína. Yo pensaba que estaba diciendo héroe en femenino. Están los héroes, ¿no? Un superhéroe o una superheroína, una heroína. Entonces, yo digo, ¿por qué le dice heroína a Bella? Había algo ahí en el diálogo que no entendía y no tenía internet para buscar las palabras que no sabía, así que yo estuve muy confusa bastante tiempo hasta que en algún momento aprendí lo que era y dije, ¡ah! Es una droga. Edward estaba diciendo que era como una droga para él. ¡Wow! Pero no sabía porque era muy pequeña. También hay un momento, había muchas palabras nuevas, mucho vocabulario de español mismo que yo aprendí gracias a la película. Me acuerdo que Edward decía que ser vampiro, para ellos que eran como unos vampiros vegetarianos, si no vieron las películas, Edward y su familia son vampiros que eligen no alimentarse de humanos, sino que solo se alimentan de animales, entonces se consideran a ellos mismos como vegetarianos para ser vampiros. Entonces le explica a Bella que era como comer solo tofu si fueras un humano. Y yo no sabía qué era tofu. No tenía ni idea. Yo moría por tener internet para buscar estas dudas que tenía en mi cabeza. Esta es la historia de una chica que creció sin internet. Entonces, después con el tiempo aprendí lo que es el tofu y hoy en día soy vegana y como mucho tofu. Ayer comí tofu, pero siento como descubrí el tofu gracias a Edward de Crepúsculo. Shout out a Edward de Crepúsculo por hacerme conocer la heroína y el tofu. Pero había muchas cosas que yo sentía que estaba aprendiendo realmente y que de alguna u otra forma hasta forjaron mi personalidad. Yo creo que después de ahí como desarrollé muchísimo gusto por la lectura. Yo me volví una persona obsesionada con los libros, con especialmente los libros de fantasía, y creo que fue todo gracias a Crepúsculo, de alguna u otra forma. También, bueno,
me interesé en la parte de edición, de la filmación de las películas, gracias a esta primera película con la que sentí esa conexión tan fuerte con el cine, con la filmación, con la curiosidad de cómo se hace una película realmente. Y sobre la narrativa de las películas, porque yo estaba diseccionando esta película, analizando en detalles tan profundos a la película para entender por qué me gustaba tanto, por qué era tan buena para mí. La historia, la trama, cómo se desarrolla, los personajes, ¿por qué? Y siento que fue realmente gracias a esta película que desarrollé el amor que tengo por el cine. A pesar de que es una película que es como muy meme en el mundo del cine, porque sí, tiene muchas situaciones un poco ridículas, ¿no? Pero en mi corazón, por siempre, va a ser una película perfecta. No sé, la primera. Las otras películas son, no sé, no vamos a hablar de las otras películas. Pero la primera película, Dios, marcó mi vida. Yo muero por hacer un viaje a Forks y ver la casa de Bella y, no sé, ver la playa a donde van. No sé, es una fantasía en mi cabeza para sanar a mi niña interior, de alguna forma. E incluso hoy en día siempre las vuelvo a mirar, estas películas. Recientemente hice algo muy loco porque, como les contaba, siempre comprábamos en el pasado con mi familia las películas en DVD, estas que eran copias, que era muy común en Argentina. Todas las personas hacían esto. Y recientemente compré todas las películas de Crepúsculo originales en Blu-ray y fue como una experiencia muy rara porque pensaba, ¡ah! Qué raro, es una película original. Las compré usadas, así que fue una compra relativamente económica, pero quería saber qué se sentía tener todas las películas en físico y fue como un gusto, como una caricia para mí misma con estas películas. Y no sé, me tenía ganas de contarles este dato para terminar un poco la historia en la actualidad, donde siempre vuelvo a mirar estas películas, no todos los días, no todas las noches, como cuando era pequeña y hacía eso, sino que quizás una vez al año, una vez cada 6 meses, me gusta volver a verlas. Entonces pensé, ¿por qué no comprar las películas en físico y tener esa experiencia de poner el DVD y mirarlas como cuando era más pequeña? Me da como mucha ilusión y me hace muy feliz. Y a Martín lo pone muy triste, y que es mi novio, con quien vivo, y él tiene que verse obligado a pasar por esta situación donde miramos nuevamente Crepúsculo. Pero bueno, ya se acostumbró a esta altura. También me acordé una pequeña cosa más, que no es muy relevante, pero podría agregarla ya que estamos hablando de todo lo que aprendí gracias a Crepúsculo. Hay una escena donde Edward está tocando el piano. Y yo me acuerdo que la miraba una y otra vez. Y un día dije, un momento, yo tengo un pequeño piano eléctrico, un teclado eléctrico, decimos. Y si copio lo que está tocando, la canción era Bella's Lullaby, y empecé a copiar lo que él hacía en el piano. Lo copiaba y logré aprender a tocar el piano, o al menos a tocar esa canción en específica, y entender un poco cómo funcionaba el piano
y el tocar con las dos manos gracias a Crepúsculo. O sea, es una locura la cantidad de habilidades random que desarrollé por estar obsesionada con una película y no tener internet. Creo que me pregunto qué tan diferente podría haber sido mi infancia si hubiera tenido internet. Probablemente sería una persona muy diferente. ¿O no? No sé. Siento que muchas de las cosas que me definieron como persona se dieron gracias a lo limitado que tenía las opciones para entretenerme, para ver. Entonces, siento que fue algo muy positivo al final para mí. Como cuando era más pequeña siempre me quejaba por eso, siempre estaba enojada con mis papás por no pagar internet, por no pagar cable, pero yo sé que al final del día era mejor de alguna forma porque al tener estas opciones un poco más limitadas, ellos, no sé, me daban herramientas, me compraban programas en la computadora para que desarrolle habilidades como edición de video y edición de fotografía y un montón. Mi mamá compraba un montón de programas para que yo experimentara. Ella también experimentaba y nada, hoy en día me siento muy agradecida por esa situación en realidad. Así que ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría leer si ustedes tuvieron una experiencia similar con Crepúsculo y si no, estoy segura de que tuvieron alguna persona conocida que pasó por algo así, porque fue un fenómeno muy grande, fue un fenómeno mundial. Crepúsculo era todo en algún momento en la historia. Incluso hoy en día sigue siendo bastante relevante, así que, no sé, me gustaría leerlos si tuvieron alguna experiencia similar y si no fue con Crepúsculo, ¿con qué otra película fue? ¿Tuvieron una obsesión con una película de más pequeños? Los leo. Gracias por ver, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.